¿Qué di hoy en la facultad? Buscando la forma de repasar lo que me quedó de la clase, dije, ¿y si hago un video repasando lo que di en el día? Aprovecho la facultad para hacer contenido y además creo un espacio libre de instituciones para hablar sobre educación terciaria. Hoy es viernes, tuvimos cartografía sobre la lectura, en donde tuvimos una introducción al curso y hablamos como la historia de la lectura se ocupa de todos los factores determinantes para la recepción de los textos. Y nos hicimos 4 preguntas clave. ¿Qué se lee en una sociedad y tiempo dado? ¿Quiénes eran los que leían? ¿Cómo era que leían? ¿Y qué normas y prácticas determinan las respuestas de esos mismos lectores? Responder estas preguntas sirve para contemplar cómo esos lectores integran las lecturas a su capital cultural o su capital educativo acumulado. O sea, cómo atribuyen sentido a los textos que leen. Hablamos de las problemáticas en la historia de la lectura. La historia del libro resultaba lineal, descriptiva y carente de valor ideológico. ¿Por qué era que funcionaba así? Hablamos de que gracias a la imprenta hubo una explosión. Otros agentes entraron en la lectura, como por ejemplo la creación de la misma. Y nos hicimos 3 preguntas clave. ¿Qué se publica? ¿Quién accede a bibliotecas? ¿Quién accede en general a la literatura? Hablamos de que la lectura no suele ser igual para todos. Normalmente las lecturas abstractas se centran para personas con capital económico y cultural mucho más amplio que el resto. Y terminamos definiendo que muchas disciplinas llegaron a afectar a la lectura. Y dijimos que hay que tomar también testimonios orales y visuales que te dicen bastante de cómo la gente lee y leía. Ahí se dio una apertura a la interdisciplinariedad de la lectura y los textos. La lectura también es un tema de estudio histórico. Es una práctica social e individual moldeada. La práctica moldea, sí, pero el lector es quien tiene iniciativa. Pero en la lectura también se aceptan ciertas incertidumbres epistemológicas gracias a la emotividad individual que cada uno tiene con la conexión de un libro. Se pueden compartir cosas por grupo social o identidad cultural, pero también cosas enteramente individuales que no compartís. En 2010, Parada sigue con este tema de la historia de los libros. Dice que se va a centrar entonces cómo la construcción de un libro implica un cambio de articulación en el discurso de la misma obra. La materialidad que sustenta el libro constituye a esta reconfiguración y una alteración que influye en la esencia de leer y la lectura. Esta puesta en escena del libro es una forma de leer más allá de la lectura misma. Entonces, el libro es importantísimo, pero ¿y los lectores? Si no hay un receptor del libro, ¿qué sentido tiene? Porque leer connota una abstracción y una vivencia existencial del individuo para dificultar la comprensión o asimilación del libro mismo. Pasamos a hablar ahora de Martin Lyons. Dice que se debía encontrar al lector deseado y habló de cómo se presupone a un lector. Se le da contexto histórico a ese lector, demostrando así la ramificación y democratización de las prácticas de escritura y sus ramificaciones. Nosotros en este curso nos vamos a centrar en los libros y la cultura occidental. Vamos a dejar de lado a las culturas asiáticas y a las culturas africanas. Disculpen. Y vamos a definir lo que es un libro. El libro es un objeto transportable que contiene signos de tal manera que esos signos pueden contener información. ¿Y qué cambio hubo en la relación entre los libros y el lector? La lectura dejó de ser atemporal, o por lo menos la relevancia de la misma. Y empezamos con Bourdieu. Se preguntaba, ¿cómo leen las personas? Decía que hay un etnocentrismo que corresponde a ciertos grupos culturales, círculos intelectuales que eran varones adinerados y aristócratas. La anatomía del texto está errada como punto de vista. El texto no dice todo en el texto mismo. ¿Y cuál era el peligro de ese etnocentrismo dentro de la lectura? Vamos a determinar 4 claves que están erradas a la hora de analizarlo. Asumir que la lectura íntima y silenciosa ha sido la única forma de leer está totalmente errado. No es la única forma en que se ha relacionado el humano con el texto. De hecho, antes en la oralidad, los que no sabían escribir se juntaban con quien sí sabía leer y escribir para poder leer un libro. Obviamente a través de la vía oral de quien lo recitaba. Por cierto, como voy a hacer en el resumen de la clase de diseño y análisis. Hablamos del siguiente peligro, el ocio y el pasatiempo. Se ve a la lectura como una actividad no cotidiana, como una pérdida de tiempo. Y hablamos de la modalidad ahora que está surgiendo más que nada en redes sociales de cuántos libros compré, mejor dicho, cuántos libros leí, pero al fin y al cabo es eso, cuántos libros pude pagar, cuántos libros pude acceder con base a la economía. Es una lectura superficial y consumista. Y también otro error es buscar la verdad interna separada del autor y su contexto de creación del libro. Y el último error es ignorar dispositivos de impresión de otra época. El ser lector es un artificio construido en 4 capas. Primero, tu clase social. Después, el nivel de instrucción que tuviste en tu vida, la escuela, las instituciones, etc. La validación social que te da el prestigio por leer. Yo tengo amigos o tengo un círculo porque leí tal libro, puedo comentar, o por ejemplo cuando suben a redes sociales cuántos libros leí este mes. Y después el cuarto punto es ser lector en sí. Luego hablamos de los hábitos de Bourdieu. Básicamente, para hacerlo resumido para esta clase, es algo que se construye desde la infancia. El uso del tiempo libre y la pertenencia que tenés a cierto grupo no es obedeciendo a unas reglas que están demarcadas y vos lo haces conscientemente. Nosotros lo tenemos incorporado inconscientemente y gracias a eso improvisamos en la vida. Siendo conscientes de esto, podemos modificarlo y deconstruirnos a nosotros mismos. Y para terminar, volvemos a las 4 preguntas principales. ¿Qué se lee en una sociedad dada? ¿Quiénes leían en esa sociedad o quiénes leen
leen. Podemos tratarlo en pasado o en presente. ¿Cómo se lee o se leía en esa sociedad? ¿Y qué normas y prácticas determinan las respuestas de los lectores? Muchas gracias. Esto fue todo por Cartografías de la Lectura. Espero les haya gustado la clase como a mí y nos vemos en la siguiente.